Hola, buenas tardes. Soy Abraham Miranda Páez y para conmemorar el Día Internacional o Mundial de los Océanos quisiera hablarles de una conducta en prácticamente todas las especies, pero en particular en una revisión que estamos realizando proponiendo una estructura clave en el cerebro de los tiburones y rayas, conocidos como elasmobranquios. Bueno, espero que sea interesante esta charla para difusión de la ciencia. Yo nuevamente soy Abraham Miranda Páez, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hago neurociencia conductual y voy a hablarles de una conducta en prácticamente todas las especies, pero en esta ocasión para conmemorar el Día Internacional o Mundial de los Océanos, que todos los años es el 8 de junio. Esta conducta se llama inmovilidad tónica. Bueno, primero quiero hablarles de que hubo a lo largo de la historia de la ciencia personajes bastante importantes como Charles Darwin o Iván Petrovich Pavlov, que se interesaron en ese tema, se interesaron en la inmovilidad tónica. Son personajes claves en la historia de la ciencia y bueno, a ellos mismos les intrigó precisamente por qué se llevaba a cabo esta conducta, conocida de muchas otras formas, por ejemplo, hipnosis animal, juego de la zarigüeya, muerte fingida, etcétera, etcétera. Digamos que finalmente se ha adoptado el término de inmovilidad tónica como para referirse a esa conducta en donde el movimiento dirigido de un animal es completamente detenido. Bueno, la charla se llama la inmovilidad tónica como respuesta adaptativa en tiburones. Y prácticamente se lleva a cabo en todas las especies animales, desde incluso invertebrados como los insectos, hasta, pues obviamente ya las especies más evolucionadas, que por cierto, los tiburones son condrictios. Digamos que la clase condrictios se divide en dos partes. Son los elasmobranquios, tiburones y rayas, y los holocéfalos, que incluyen a las quimeras. Bien, todos los demás peces son de otros órdenes, de otras clases. ¿Sí? Y para hacer algo simple, los elasmobranquios, ¿sí? Son los peces cartilaginosos que tienen esta especie de configuración, es decir, están como que aplastados en sentido dorsoventral, es decir, de arriba hacia abajo. En cambio, los peces óseos son los que van nadando, digamos, aplastados o como en sentido lateral, es decir, hay muchas otras diferencias, ¿no? Pero esa es la principal, la orientación en general de su cuerpo y su simetría es diferente entre los peces cartilaginosos, que incluyen a las rayas, y a los tiburones, que son elasmobranquios, y a las quimeras, que son holocéfalos. Los peces cartilaginosos, digamos, inventaron el sistema nervioso como lo conocemos evolucionado, es decir, con los principales lóbulos en el cerebro, ¿sí? Conocidos, que se conservan hasta las especies más recientes filogenéticamente. Y inventaron otras muchas cosas, por ejemplo, la mandíbula articulada, el sistema inmunológico tan eficiente como lo conocemos, ahora igual en muchas otras especies. Y bueno, inventaron también la propia, digamos, evolución del sistema nervioso central. De hecho, los tiburones tienen un índice de cefalización bastante similar al de otras especies más evolucionadas, que se podría pensar son más listas, por ejemplo, aves o mamíferos. El índice de cefalización es la relación que hay entre la masa del cerebro, prácticamente, con la masa corporal. Entonces son animales muy grandes,
sí, que hasta hace algunos años se consideraban bastante limitados en cuanto a sus capacidades cognitivas, o sea, su capacidad de resolver problemas, básicamente, pero se ha visto que no, que incluso pueden aprender a resolver problemas de una manera bastante eficiente. Y les digo, el hecho es de que tienen un índice de cefalización muy similar al de aves y mamíferos, los tiburones. Bien, entonces partiendo de esto, vamos a hablar de la inmovilidad tónica como una respuesta que, cuando aún los tiburones son especies bastante antiguas, es decir, tienen 400 millones de años presentes en la Tierra, han sobrevivido extinciones masivas. Claro, ahora con la pesca intensa e industrializada global, se calcula que mínimo 100 millones de tiburones, 100 millones de individuos de estas especies son muertos, ¿sí?, al año. 100 millones de tiburones muertos al año. Bien, les digo, tienen 400 millones de años presentes en la Tierra, han sobrevivido a extinciones masivas. Y es muy notorio, es bastante llamativo que presenten esta conducta de inmovilidad tónica. Claro, con la interacción cada vez más frecuente entre humanos y tiburones, porque, bueno, digamos que estamos introduciéndonos a su medio acuático, marítimo, con cada vez más frecuencia y con cada vez más capacidad para evidenciar esas interacciones. Bien, lo que hemos constatado es que presentan de una manera bastante natural esta conducta que es innata, es decir, nadie se las tiene que enseñar. Los tiburones no conviven con sus progenitores, es decir, nacen y se vuelven independientes absolutamente. Tienen muchas maneras de reproducción, pero digamos que esta es la común, esta es la condición común. Nacen y corren por su cuenta desde ese momento. Entonces tienen programado genéticamente, es decir, esta es una conducta innata, ¿sí?, en los tiburones, como en todas las especies en las que se ha estudiado, incluso en el ser humano, ¿sí?, la inmovilidad tónica. En los tiburones ha significado básicamente tres ventajas, ¿sí?, para la supervivencia. La primera es una estrategia antidepredadora, es decir, cuando un tiburón es presa de algún animal que de manera natural se lo comería, bueno, hace lo mismo que muchas otras especies, ¿sí? Es decir, simple y sencillamente deja de moverse. Los únicos movimientos que mantiene son los necesarios para respirar y ocasionalmente también los de los ojos. Esto significa que, bueno, sigue, aunque no se mueva, sigue pendiente de la estimulación sensorial en su entorno, ¿sí? Pero una vez que es atrapado por su depredador, el tiburón desencadena esta conducta de inmovilidad tónica. Incluso en especies, pues, depredadores tope, es decir, por ejemplo, el tiburón blanco, el Charodon carcharias, ocasionalmente es presa de orcas, del delfín más grande, ¿no?, que existe vivo actualmente y que es carnívoro y que es su depredador natural. Entonces los individuos adultos incluso de tiburón blanco, que llegan a pesar casi 2 toneladas, los especímenes de mayor tamaño, bueno, cuando son capturados por las orcas, pues hacen inmovilidad tónica. Y esta es una estrategia antidepredadora, claro, no siempre funciona, ¿no?, pero es el último chance, es la última oportunidad como para responder de una forma por parte de la presa. Y en los tiburones blancos adultos se tiene documentado que las orcas los inmovilizan volteándolos, ¿sí? Es decir, lo que se conocería en mamíferos o en otras especies como colocándolos en posición prona, es decir, acostándolos, ¿sí?,
y, digamos, invirtiendo, ¿sí?, la posición natural, que sería dorsal hacia la superficie y ventral hacia abajo. Bien, bueno, esta sería la primera estrategia defensiva, más bien sería la última estrategia defensiva, pero sería la primera forma en la que tiene una ventaja adaptativa, es decir, que les ha servido a lo largo de la evolución a los tiburones para, pues, seguir en el planeta después de 400 millones de años. Y les digo, esto se ha documentado en muchas especies de tiburones, incluso tiburones adultos de especies depredadoras grandes, como el tiburón toro, que es el Carcharinus leucas, ¿sí?, o el tiburón tigre, que es el Galiocerdo cuvier. Bueno, se utiliza esta forma de inducirles inmovilidad tónica, ¿sí?, volteándolos, ¿sí?, poniéndolos de cabeza, podríamos decirlo así, para que no se resistan y cooperen, es decir, entren en el estado de inmovilidad, que también algunas personas lo llaman trance, ¿sí? Y bueno, eso les ayude a implantarles dispositivos de telemetría, marcas, para seguirlos, como por ejemplo hizo el doctor Ramón Bonfil, mexicano, ¿sí?, que pues marcó el trayecto directito de un tiburón blanco hembra desde Sudáfrica hasta Australia derechito, ¿sí? Y sin necesidad de anestesia. Eso es muy importante, de lo que voy a hablar al final de la charla. Bien. La segunda ventaja adaptativa que tiene la inmovilidad tónica es que a los tiburones les permite, en muchas especies documentadas, el apareamiento, es decir, en un medio acuoso, ¿sí?, donde no hay mucha forma de apoyarse con el propio entorno. Bueno, es muy complicado llevar a cabo esta conducta para la supervivencia de la especie, el apareamiento. Entonces se ha documentado, por ejemplo, en el tiburón cebra, que es el Stegostroma fasciatum, en el tiburón blanco de arrecife, ¿sí?, que es el Carcharinus falciformis, ¿sí? Perdón, ese es el tiburón sedoso, Carcharinus falciformis. Esto también se ha documentado por distintos equipos o proyectos de investigación, incluso uno en Cuba, ¿sí?, donde los marcan inmovilizándolos, sujetándolos fuerte de la cola, ¿sí? En el tiburón sedoso del Caribe, que es el Carcharinus falciformis. Y bueno, regresando a la conducta de apareamiento, en el tiburón gata, el Ginglimostoma cirratum, es el tiburón gata del Atlántico, Ginglimostoma cirratum. Y bueno, muchas otras especies de tiburones entran otra vez en inmovilidad tónica a partir de que su pareja, ¿sí?, durante el apareamiento, durante la copulación, porque son animales que se reproducen de esa manera, ¿sí?, es decir, incluso son especies, la mayoría de los tiburones, que tienen dos claspers o dos órganos sexuales masculinos presentes, ¿sí?, cerca de las aletas pélvicas. Y bueno, digamos que precisamente induciendo la inmovilidad tónica, ¿sí?, en la hembra, les facilita mucho poder aparearse y poder fecundar, ¿sí? Esto incluso también se ve presente en muchas especies de mamíferos terrestres incluso, y para lo cual esta conducta se llama lordosis, ¿sí? Por ejemplo, una leona que es mordida por el cuello por el macho, bueno, se entra en inmovilidad que ya específicamente se llama lordosis. Las ratas igual.
las ratas se aparean, y la lordosis incluye sobre todo inmovilidad, ¿sí? Y digamos desplazamiento de la cola para facilitar la penetración del órgano sexual masculino, ¿sí? Mientras la hembra esté receptiva y no se mueve. Si no se quiere aparear, pues simple y sencillamente se va y no facilitaría la cópula a través de esa respuesta. Es una forma especial de inmovilidad que se llama lordosis en mamíferos terrestres. En los tiburones se presenta, aunque no se conoce con ese nombre. Simple y sencillamente muchas especies, como les decía, el tiburón sedoso, el tiburón cebra, el tiburón blanco de arrecife, de punta blanca de arrecife, ¿sí? El tiburón gata, sí tienen esta forma de inmovilidad documentada. Bien, y la tercera forma de inducir inmovilidad en los tiburones es a través de la sobreestimulación. La sobreestimulación de receptores sensoriales, para los cuales los tiburones son los campeones del reino animal. ¿Cuáles son estos receptores sensoriales? Bueno, se conocen como ampollas de Lorenzini. Estas ampollas de Lorenzini son receptores, les decimos en neurociencia, polimodales, es decir, no están especializados en una sola señal externa. Más bien, son capaces de detectar campos eléctricos y campos magnéticos. Los campos eléctricos llegan a ser tan sensibles, estas ampollas de Lorenzini, ¿sí? Debido a, bueno, se llaman ampollas de Lorenzini por su descubridor, que fue Stefano Lorenzini, hace ya mucho tiempo. Son capaces de detectar algo así como 5 nanovolts por centímetro. O sea, son súper sensibles, son bastante sensibles, y con esto detectan campos eléctricos muy débiles. O sea, funcionan mucho mejor que el multímetro más sofisticado que haya fabricado el ser humano, en condiciones naturales, claro. Bueno, y también detectan campos magnéticos. Por esto es por lo que se cree que los tiburones pueden desplazarse de una manera tan eficiente como si trajeran incorporado en su sistema nervioso un GPS, y no andan vagando a tontas y a locas por el mar. Van a los sitios donde seleccionan específicamente la dirección para diferentes fines. Se cree, sobre todo, alimentación y reproducción, ¿sí? O sea, la reproducción dividida en apareamiento y depositar o dejar o colocar ahí a las crías. Que bueno, en los tiburones hay varias formas de hacer esto. O sea, pueden nacer a partir de un huevo colocado en el ambiente, o muchas especies que nacen vivas. Muchas especies de tiburones nacen ya con los individuos prácticamente bien desarrollados, y que pueden tener a partir de eso su vida independiente o libre. Bien, y por último, esta estimulación de las ampollas de Lorenzini se ha documentado a partir de que lo hizo un guía de buceo sudafricano que se llama André Hartmann. Él fue el primero en documentarlo. Basta con tocarles, acariciarles o frotarles, ¿sí? Las ampollas de Lorenzini que generalmente se localizan en el hocico del tiburón, ¿sí? O cerca de los ojos, y pues son tan sensibles, están digamos que están rellenas estas ampollas de Lorenzini de un material gelatinoso, pero son detectores de señales eléctricas incluso débiles o campos magnéticos. Sobreestimulándolas, ¿sí? Con el tacto, ¿sí? Con el roce incluso de la mano del buzo o del guía de buceo,
del conductor del bote o de la lancha, bueno, esa estimulación es capaz de detonar una inmovilidad tónica. Y es inmediata, ¿no? Incluso, bueno, hay videos donde parece que si estos especímenes entran en una especie de trance, ¿sí? De trance que pues los deja sin el seguimiento de la conducta que tenían hasta ese momento, es decir, sin la continuación del trazo de movimiento que parecería que tenían decidida hasta antes de la sobreestimulación de las ampollas de Lorenzini. Bueno, no solo eso, también, y esto es otra ventaja adaptativa y también una ventaja para los científicos que estudian a los tiburones, se puede inducir inmovilidad tónica a través de un chorro de agua, ¿sí? Que vaya de la boca a las branquias. Todo parece indicar que hay mecanorreceptores involucrados en esto y que ese chorro de agua que estimula a estos mecanorreceptores localizados en las branquias del animal va a hacer que continúe en inmovilidad tónica y que pueda ser capaz de sobrevivir, porque si no el tiburón se podría ahogar, sí, sobre todo tiene esta respiración que no está presente en todas las especies, pero que en muchas de ellas y muchas de las estudiadas, como el tiburón blanco, el tiburón tigre o el tiburón toro, sí la tienen, es decir, no se pueden quedar estáticos y bombear ellos el agua, tienen que desplazarse, tienen que nadar para no ahogarse. Entonces, bueno, fue una casualidad que justo esa inyección a través de un bombeo de agua de la boca a las branquias estimulase a los mecanorreceptores en estos sitios, y eso continúe con la inmovilidad tónica en varias de las especies estudiadas. Esto permite nuevamente implantarles dispositivos de telemetría, marcas satelitales, etcétera, etcétera, para estudiar lo que, bueno, se quiera de las especies. De hecho, hay muchas dudas, ¿sí?, en relación a la biología de muchas especies de tiburones. Por ejemplo, nadie ha visto nacer a un tiburón blanco o un tiburón ballena. Las crías que se conocen pues ya tienen cierta edad, o sea, nadie ha visto un bebé recién nacido de muchas especies de tiburones, pero bueno, poco a poco se está avanzando en ese terreno. Lo que nosotros proponemos en un estudio que se está sometiendo en la revista que se llama Reviews in Fish Biology and Fisheries, es decir, revisiones de la biología de peces y pecerías, es que la inmovilidad tónica, al igual que en vertebrados terrestres, sobre todo mamíferos, que son las especies que más se han estudiado al respecto, desde su neuroanatomía y su fisiología, ¿sí?, y su neurociencia conductual, bueno, comparte una ventaja, la inmovilidad tónica, que es enorme para todos los fines, es decir, para fin de resistir el ataque de un depredador, para fin de facilitar el apareamiento o para protegerse de la sobreestimulación en receptores sensibles, que es la analgesia. Es decir, hay una confluencia de la analgesia con la inmovilidad tónica, ¿sí?, que se detona justamente cuando el animal entra en ese estado, ¿sí? Si se mueve por alguna razón, entonces ya no se aplica la ventaja de la analgesia conllevada con la inmovilidad tónica. Bueno, de hecho esta es la propuesta crítica o clave de nuestro artículo, que estamos escribiendo junto con el doctor Mauricio Hoyos Padilla, de la organización Pelagios Cacunja, con sede en La Paz, en Baja California Sur, que también pertenece a otras asociaciones y otros organismos del estudio científico de los tiburones y rayas sobre todo, y el doctor
Peter A. Klimley, que es ya un investigador con varias publicaciones, libros editados desde hace mucho tiempo, que bueno, tiene su sede, digamos, ahora en la Universidad de California en Davis. Bueno, junto con ellos estamos haciendo esta propuesta y digamos que hay centros nerviosos, hay partes del cerebro estudiado mucho mejor en mamíferos terrestres, ¿sí? Que apuntarían a núcleos y centros claves para el control motor que se localizan a nivel del tallo cerebral, ¿sí? Como la sustancia reticular activante, y sus relevos y conexiones con ganglios basales, ¿sí? Que son estructuras que están en mesencéfalo y diencefálicas, y la misma corteza motora. Es decir, este circuito tan grande que abarca muchos componentes del cerebro, bueno, ha sido propuesta por William R. Clem desde hace muchos años. Él es un investigador de la Universidad de Texas A&M, pues. Y bueno, él ha estudiado la inmovilidad tónica y de hecho él le llama arresto conductual, ¿sí? Que es una propuesta que hizo desde hace ya bastantes años, desde el 2001 aproximadamente, o 2000, para nombrar esta conducta que, bueno, digamos, de todas maneras ha permanecido la nomenclatura de inmovilidad tónica. Bien, bueno, lo interesante del asunto es que desde 1969, ¿sí? Un investigador de nombre David Reynolds demostró que la estimulación eléctrica de diferentes partes del cerebro producía analgesia, o sea, ausencia de dolor, ¿sí? De hecho, él encontró no solo analgesia, sino incluso anestesia, ¿sí? En ratas, al estimular eléctricamente a la sustancia gris periaqueductal. No solo eso, o sea, propició una analgesia tan importante como la equivalente a la de una inyección de 10 miligramos sobre kilogramo de peso de morfina en estas ratas, pero a la vez esa estimulación eléctrica inducía inmovilidad tónica, ¿sí? O sea, dos cosas súper importantes para las ventajas adaptativas en todas las especies en las que se presenta el fenómeno. Analgesia por un lado e inmovilidad por otro. Eso es la clave. O sea, los animales que llegasen a sentir dolor durante el ataque de un depredador y se lamieran o se frotaran la región lesionada, pues bueno, se ha demostrado que muchas especies depredadoras reaccionan al movimiento de la presa y dejan de prestarle interés cuando ésta ya parece muerta. O sea, ya la dan como una especie de ganancia, ¿sí? Y se confían, por decirlo de alguna manera, en que ya tienen esa presa lista para comérsela, para la cena, por decirlo de alguna manera. Bien, igual en el apareamiento la analgesia que conlleva la inmovilidad tónica pues hace que la hembra no huya de su pareja, ¿sí? Porque pues reproducirse es súper importante para todas las especies, ¿no? Pero en los tiburones esto les ayuda bastante, ¿sí? Así o igual y tal vez hasta con una mayor trascendencia que en vertebrados terrestres. Que por cierto, la forma de inmovilidad tónica sí difiere un poco. En los tiburones y rayas, o sea, los elasmobranquios, la inmovilidad tónica hace que presenten lo que se conoce como limp posture, o sea, una especie de aflojamiento del tono muscular, ¿sí? En los mamíferos terrestres se presenta una inmovilidad, pero con cierto mantenimiento de un tono muscular. O sea, digamos que no se dejan caer así de manera que pierden absolutamente el tono en los mamíferos terrestres. En los elasmobranquios y en los peces en general, todos los peces,
¿sí? La inmovilidad tónica detona una limp posture, o sea, un aflojamiento del cuerpo, ¿sí? La diferencia que proponemos nosotros básicamente es que se debe a la diferencia de la gravedad entre, ¿sí?, un medio acuoso, ¿sí?, con una gravedad diferente a la de un medio terrestre, aéreo, en donde pues el animal que pierda el tono simple y sencillamente estaría a merced absolutamente de la gravedad en cuanto a incluso grupos musculares hechos precisamente para resistirse al peso del propio cuerpo. Bien, bueno, espero que esta charla les sea de interés, ¿sí?, y que juntos, ¿sí?, tengamos sobre todo conciencia de la importancia de preservar a estas magníficas especies, ¿sí?, que bueno, han resistido nuevamente extinciones masivas, pero ahora sí se enfrentan a algo que era nuevo hasta hace poco, recientemente, y digamos que no son los únicos que están resintiendo la presencia del ser humano en el entorno, con las consecuencias terribles que para ellas, para estas especies significan, porque pues se empiezan a reproducir a edades muy tardías comparada con otras especies, y tienen una cría eventualmente, una o dos crías cada año, cada 2 años, etcétera, etcétera. Así es que sería triste no contar con ellos en el futuro, sobre todo para las generaciones de humanos, ¿sí?, que seguro, de manera ancestral también, sentirán fascinación por estas criaturas. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.